noches y gracias por acompañarnos como siempre en Telediario Estelar. Fabricio, ¿cómo estás? Bien, gracias María del Carmen. Amigos televidentes, bienvenidos a esta nueva entrega informativa. Revisamos de inmediato los titulares. La propuesta tributaria del Ejecutivo contiene alrededor de 50 artículos y prevé recaudar aproximadamente 500 millones de dólares. El documento se entregará este jueves a la Asamblea Nacional. 50 millones de dólares se invertirán en obras viales en Esmeraldas. Así lo dio a conocer el vicepresidente Otto Sonnenhösner, quien participó en las actividades de conmemoración por los 172 años de provincialización. El gobierno nacional resaltó su compromiso con los niños, niñas y adolescentes del país. El jefe de Estado destacó el respeto y protección de los derechos de la niñez. Médicos del país plantean flexibilidad laboral para cubrir 400 vacantes de especialistas en el sector público y crear 600 plazas más. En lo internacional, el expresidente Evo Morales aseguró que realizar una convocatoria a elecciones por decreto va en contra de la Constitución boliviana. Y en los deportes, a 4 días del evento del año, se definen los últimos detalles para recibir este domingo en Ecuador a los tenistas Roger Federer y Alexander Zverev. Esta tarde el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, compartió detalles del nuevo proyecto de ley en materia económica urgente que se espera envíe el Ejecutivo. Lo que no incluye la propuesta de ley. El tema de la venta ocasional de inmuebles no se incluye, el tema de repatriación de capitales tampoco se incluye, algunas especificaciones respecto a la evasión y a la ilusión que estaban generando confusión no las hemos incluido, también una norma que generaba preocupación respecto a la transparencia de la información, también la hemos excluido para poder reforzar a través de otros instrumentos y también una norma que retiraba el crédito tributario para los insumos, materias primas y bienes de capital para la industria, tampoco lo hemos incluido entendiendo que genera una afectación. Lo que sí contempla. Los incentivos se mantienen, se profundizan varios de ellos, creo que va a haber buenas noticias para los ecuatorianos e insisto, la parte tributaria está enfocada en aquellas personas que más ingresos tienen. En el caso de los servicios digitales, lo que estamos haciendo es importante que la ciudadanía conozca, no estamos incrementando tarifas o colocando impuestos especiales, estamos garantizando la regularización a través del cobro del IVA que hoy no pagan los servicios digitales, es decir, estamos formalizando las plataformas digitales y creo que eso es positivo porque es una tendencia mundial y segundo porque son servicios que deben estar grabados. Lo que se espera recaudar. Aproximadamente 500 millones es lo que hemos estimado en un inicio. Tenemos que calibrar con los consensos a los que se ha llegado el día de hoy. El plazo, como yo había dicho, el objetivo es enviarlo el día de hoy. Vamos a tener en este momento un diálogo con el presidente de la República, también con el Frente Político, para tomar la mejor decisión. No queremos que el tiempo evite la posibilidad de llegar a consensos. Y en la Asamblea Nacional hay expectativa ante el anuncio de la nueva propuesta en materia económica. El ministro de Economía, Richard Martínez, mantuvo reuniones con algunas bancadas. Se prevé que este jueves llegue el proyecto de ley. El nuevo proyecto de ley estará enfocado en el tema tributario. No tendrá más de 50 artículos contenidos en 30 hojas. Así lo explica la asambleísta Noraima Zambrano. Tras la socialización del texto por parte del ministro de Finanzas con legisladores de bancadas de Alianza País, Suma, Creo y BIN. Está dedicado justamente para ayudar o contribuir a las economías de los más pobres, de las personas que más necesitan. La oposición también se muestra expectante, aunque hasta el momento sin acercamientos previos a la presentación del proyecto. Hay estudiantes que se podrían beneficiar, también hay pequeños emprendedores, microempresarios que están a la expectativa de una respuesta. Bueno, no sabemos qué es lo que contiene el texto, no sabemos si beneficia a los estudiantes, no sabemos si beneficia a los agricultores. Hay quienes coinciden en la necesidad de que la Asamblea dé paso a una normativa, pues advierten de bloqueos con cálculos políticos y electorales. Quienes pusieron el impuesto a la plusvalía, en este caso la Revolución Ciudadana, quienes pusieron el impuesto verde, la Revolución Ciudadana, ahora están, en este caso,
diciendo no más impuestos. No me vengan ahora a ser los salvadores. Ahí prevaleció el tema de la ideología política, el revanchismo político. Pues sería bueno tramitarlo rápidamente porque el riesgo país ha subido y eso no es bueno para nosotros. Consideran que una nueva negación y archivo de la propuesta económica perjudicará a quienes más lo necesitan. ¿Qué le podemos decir a los jóvenes deudores de los créditos educativos, a la gente que debe a la banca pública, a quienes están rematando sus casas, sus bienes, quienes tienen coactivas? Una vez ingrese el documento al Parlamento, el CAL deberá conocer y derivar a una comisión para su tratamiento. Esto en máximo 30 días. Olga Velasco, Medios Públicos. El ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Iván Ontaneda, se refirió al nuevo proyecto de ley tributaria urgente. Según el secretario de Estado, las medidas son necesarias para impulsar el sector productivo en el país. Contiene los incentivos y lo más importante, es un proyecto que guarda el alma del anterior. Significa que estamos apuntando a la reactivación de los sectores productivos. Lo que estamos buscando es la dinamización del trabajo, la dinamización del comercio, de la industria, la agroindustria y sobre todo del sector exportador. Miren, se mantienen temas esenciales como la eliminación, la propuesta del anticipo a la renta, que insisto, es un tema que salió de las mesas de diálogo de hace 2 años del Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Queremos hacer una reducción de una doble tributación que existía anteriormente. Esa es la propuesta de ley. Esto va a beneficiar al sector productor y al sector exportador. Es decir, no se deja de pagar tributos, pero tampoco se están cobrando en demasía. Y el anticipo del impuesto a la renta es uno de los factores económicos que afecta al sector del emprendimiento. Según la Fundación de Emprendedores del Ecuador, los jóvenes incurren en préstamos para comenzar sus negocios y este pago al fisco les impide reinvertir. Eliminar el anticipo del impuesto a la renta era parte de las reformas tributarias encaminadas a fomentar el emprendimiento, un flujo de dinero pensado para dar liquidez a las nuevas empresas y para reinvertir. El momento que tú dices, ¿sabes qué? En medio año, en septiembre, capté una nueva oportunidad de negocio, veo que es importante, que el mercado lo necesita. Veo mis arcas y ya no tengo dinero porque hubo un anticipo en el cual me limitaron, no puedo invertir. Entonces, esa eliminación a través de este proyecto de ley que se archivó era beneficioso para los emprendedores. Buscamos justamente generar un país con mayores opciones de negocios. La mayoría de las personas que le apuestan al emprendimiento empiezan con préstamos a los que han accedido por medio de la banca pública o privada. Un capital que en lugar de ser destinado para hacer crecer el negocio, actualmente lo usan en parte para pagar el anticipo al impuesto a la renta, volviendo su camino más difícil. En vez de poner la piedra, abramos la puerta a nueva inversión. Por favor, pensemos en las nuevas generaciones. Hay un desempleo en la cual mucha gente joven está en ese rubro, está en ese escalafón, en ese sector. Angie y Rafael son 2 jóvenes con sueños de emprender. Para ellos la deuda adquirida es una gran responsabilidad, pues de esto dependerá el futuro de su primera inversión. No creo que sea lo que espera el país. Emprendedores que al momento de 5 meses, fracasen con sus deudas, con sus pagos. Una persona venga, le presten $15,000 y no la vaya a invertir específicamente en lo que quiere hacer, causa estragos al final porque te quedas endeudado. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. El contralor Pablo Celi compareció ante la Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional que trata las enmiendas constitucionales para informar sobre su propuesta de crear un Tribunal de Cuentas conformado por 7 funcionarios designados por distintas funciones del Estado. El objetivo es configurar un cuerpo colegiado que descargue la centralización de responsabilidades que recaen en Contraloría. Que sustituya a lo que hoy es una autoridad unipersonal. En la propuesta hemos planteado el que esta conformación sea por un periodo de 6 años, que de los 7 ministros, 2 sean designados por la Asamblea Nacional, 1 por el presidente de la República, 2 por la ciudadanía, mediante un concurso público, y 2 mediante concurso entre los funcionarios de carrera.
Hoy se conmemoró la Convención de los Derechos del Niño, el evento que se realizó en el Palacio de Carondelet, en donde se destacó el trabajo del Gobierno Nacional en esta materia y los compromisos a futuro. La conmemoración de los 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño se cumplió con la presencia de niños, niñas y adolescentes que recordaron los postulados del Tratado Internacional cobijada por la Organización de Naciones Unidas. Los niños, niñas y adolescentes son la prioridad número 1 que debe tener el gobierno. Necesitamos también entornos y espacios sanos y libres de drogas para que los niños y los adolescentes puedan desarrollarse y puedan crecer bien. Nosotros no somos solo el futuro, somos el presente y el futuro de la patria. Tenemos que actuar ahora, no después. Confiamos en usted y en su gobierno, porque queremos un gran cambio. Queremos ser escuchados y que no nos callen. En este encuentro se destacó el trabajo realizado con más de 81,000 niños, niñas y adolescentes, de quienes se recogió sus propuestas para que todas las funciones del Estado las pongan en marcha. Sus propuestas son hermosas, creativas y justas. Abarcan desde la seguridad y la no violencia hasta la protección del medio ambiente y la participación efectiva. Pido, por eso, solicito a las 5 funciones del Estado que las pongamos en marcha. Le pido que, acogiendo el pronunciamiento de estos jóvenes ciudadanos, se los incluya y haga partícipes al momento de discutir las reformas del Código Orgánico de la Niñez y de la Adolescencia. Lo he hecho siempre y ahora insisto, al igual que con todos los temas del país, no hagamos nada sobre los niños, niñas y adolescentes sin su participación. Al encuentro también asistieron las principales autoridades de los diferentes poderes del Estado, quienes trabajarán en el Plan Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes con indicadores hacia el año 2030, de forma participativa, sostuvo el ministro Iván Granda. De igual forma, se proyecta hacerlo con las reformas legales, añadió. Creo que hay que establecer un proceso mancomunado. Hoy hemos visto esta realidad y lo que marca es una acción en donde tengamos fortalezas en cuanto a los sistemas cantonales de protección de derechos. Se destacó además que el gobierno del presidente Moreno ratificó la Convención de los Derechos del Niño, siendo el primer país de la región en hacerlo y el tercero en el mundo. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, presentó algunas cifras que dan cuenta de la realidad de la niñez en nuestro país. Estas cifras discrepan con los anhelos de Alma y Julián, 2 niños que sueñan con un mundo y un país que respeten sus derechos. Vamos, seguro y pedaleando fuerte, dale. Con el mismo ímpetu con el que pedalean sus bicicletas en esta pista de bicicross para ganar la competencia, los niños y niñas pedalean con la misma vehemencia para alcanzar sus sueños. El pequeño Julián, por ejemplo, de no más de 5 años, no demora en responder al preguntarle qué desea ser de grande. Piloto, para volar un avión. Alma tiene 8 años de edad. Ella entrena con tenacidad todos los días para la próxima competencia y nos cuenta sus aspiraciones. Yo quiero ser campeona mundial. De bicicross. Para la menor es importante que los adultos crean en el potencial de la niñez y reflexionan sobre el maltrato y los abusos en contra de los menores. Porque se sienten presionados. Eso les perjudica. Exacto. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia presentó algunas cifras que dan cuenta de la realidad de la niñez en el Ecuador, la cual dista mucho de los anhelos de Alma y Julián por un mundo donde puedan estudiar, gozar de buena salud, alimentación y sobre todo no exista el maltrato. Según la UNICEF, 1 de 4 niños y niñas menores de 5 años sufren desnutrición crónica y en consecuencia no podrán desarrollar todo su potencial. 250,000 niños de edad escolar no asisten a la escuela. Cada semana 40 niñas entre 10 y 14 años dieron a luz en 2016 y 1 de cada 3 niños son criados con violencia, mientras 1 de cada 5 sufre de bullying en las escuelas. Y estamos, por ejemplo, pidiendo asegurar la inversión en la niñez, por ejemplo, que nos parece muy importante tener recursos para poder proteger y hacer realidad los derechos de la niñez, cerrar las brechas que existen en el país. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. En la Casa de Gobierno se cumplió una nueva reunión con representantes del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador, FEINE. Mecanismos para la focalización de subsidios a los combustibles fue uno de los temas que se plantearon en este encuentro, en atención al compromiso adquirido por el presidente Lenín Moreno en el mes de octubre. Hemos dicho, esto es un camino que empezamos, que el diálogo se amplíe con todos los sectores. El tema de la focalización debe ser bastante contundentemente analizado. Quien tiene más, pague.
Ejemplo, los sectores indígenas que no tenemos, a veces estamos viviendo con sueldo básico. No, creo que merecemos ese subsidio, pero quienes tienen, ya hasta para no guardar dónde, creo que deben salir del subsidio y pagar ese subsidio. Con el anuncio de varias obras viales con una inversión superior a los 50 millones de dólares, Esmeraldas celebró sus 172 años de provincialización. El gobierno nacional también impulsa el plan de viviendas en esta provincia. Durante la sesión solemne por los 172 años de provincialización de Esmeraldas, el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, ratificó el compromiso del gobierno nacional por atender a los sectores más necesitados, facilitando obras viales que permitan el acceso a los poblados más lejanos. Aquí estamos rehabilitando ya, ampliando los muelles del puerto de Esmeraldas, ampliando la capacidad de almacenamiento, dragando los muelles a partir de mañana. De 5 ejes viales y un puente que ya están aprobados en el Comité de Reconstrucción. Hoy se convoca a un concurso de mantenimiento por resultados con financiamiento de la CAF de la vía que va desde la Y de Calderón a la Y de San Mateo, por más de 20 millones de dólares. Por medio de la firma de contratos con financiamiento del Banco de Desarrollo, 9 proyectos de estudio de factibilidad para vías por el monto de 1.7 millones de dólares. Otra de las promesas fue la construcción de nuevas viviendas y préstamos para que los emprendedores impulsen el desarrollo productivo de la zona. Estamos desarrollando más de 500 viviendas en el Plan Casa para Todos del presidente de la República, Lenín Moreno, que les envío un saludo especial a toda la provincia. Aquí en Esmeraldas ya 22.000 emprendedores han recibido más de 108 millones de dólares del Ban Ecuador. El segundo mandatario también destacó la importancia de crear una política de Estado que beneficie a todos los ecuatorianos. Esa política de dividir, de bronca, de pelea, lo único que ha hecho es daño. Que la violencia en la política lo único que ha hecho es atrasar la consecución de los objetivos más urgentes de la gente, que es superar y resolver sus problemas. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. Para este 21 de noviembre, en Colombia está convocada una manifestación cuya principal motivación es el descontento de algunos ciudadanos con políticas del presidente de ese país, Iván Duque. En medio de las tensiones, hay preocupación por posibles brotes de vandalismo y violencia, y por ello el gobierno nacional obligó el cierre de fronteras. Indígenas, líderes sociales, artistas, sindicalistas, profesores y estudiantes son algunos de los protagonistas que se suman al gran paro nacional en Colombia. De acuerdo con los organizadores, las manifestaciones se dan por razones múltiples: en contra de la anunciada reforma pensional, por la reforma laboral que se planea implementar, contra la venta de algunas entidades estatales, la corrupción, el aumento de las tarifas de energía y la rebaja de impuestos a las grandes multinacionales para imponer más tributos a la clase media. En lo referente al tema laboral, el presidente Iván Duque aclaró que hasta ahora su gobierno no ha presentado ninguna reforma. Se ha dicho que yo como presidente estoy promoviendo que se aumente la edad de pensión. No es verdad. No solamente no lo he hecho, sino que he dicho que no estoy de acuerdo. También se ha dicho que voy a aumentar la cotización para que los pensionados aporten más. Tampoco es cierto, ni le vamos además cobrar a los trabajadores más para el aporte pensional. Con el fin de evitar desmanes y violencia en el país, también se dio la autorización a Migración Colombia a que se cierren todas las fronteras, terrestres y fluviales, que inició este miércoles y será hasta las 5 de la mañana de este viernes. Que la protesta pacífica es un derecho constitucional, es un derecho que todos debemos garantizar y proteger. Y por supuesto también nosotros debemos tener la capacidad como Estado de que se aplique todo el peso de la ley cuando lleguen infiltrados o vándalos queriendo afectar los derechos de los demás o cometiendo actos criminales. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. Y en Carchi se ha dispuesto a reforzar la seguridad ante el anuncio de Colombia, de las autoridades de ese país, de cerrar la frontera norte por seguridad. Ya está cerrada la frontera hasta el día 22, viernes, a las 5 de la mañana. Pasado mañana. Motivo por el paro que va a haber mañana.
Seguridad. La prohibición del paso de personas y vehículos se cumple en el puente internacional de Rumichaca desde las 0 horas de este miércoles. Colombia cerró 12 puestos de control migratorio como medida de prevención durante el desarrollo de la marcha nacional convocada para este jueves 21 de noviembre. Esta medida genera inconvenientes a las personas que transitan por la frontera común. O sea, venimos temprano, hoy precisamente para pasar, pero hicieron 24 horas antes del paro. Hemos confiado de que el cierre iba a ser hoy a partir de las 12 de la noche. Nos encontramos con esta sorpresa. Debido al cierre, transportistas y peatones utilizan otros pasos como el de Urbina en Tulcán. En este lugar no hay custodia policial ni militar de Colombia. Aquí personal de la aduana ecuatoriana controla que no ingresen mercancías de contrabando. Buenos días. Al favor, portamaletas, amigo. Pues no, imagínese, mire cómo está ahí el camino dañado y todo. Pues la verdad está de mal acceso. No, por aquí primera vez. No conocía precisamente. Que lamentablemente no hay paso, entonces me tocó atravesarme por acá. Sí, nos toca caminar. Y el cierre de esta frontera no solo afecta el comercio internacional, sino al transporte de servicio público y el cambio de moneda. Nos perjudica bastante porque el movimiento de las personas que nosotros trasladamos en la parte de Rumichaca es negativo. No hay nada de gente y nos perjudica económicamente. No hay a quién hacer las transacciones, no se puede ni comprar ni vender dólares. La frontera con Colombia permanecerá cerrada por el lapso de 53 horas. Está previsto que se abra el viernes 22 de noviembre a las 5 de la mañana. Lucy Jiménez, Medios Públicos. El Ministerio de Salud seleccionará entre más de 1.000 carpetas a los médicos especialistas que llenarán las cerca de 400 vacantes que dejaron los galenos cubanos. La Federación Médica Ecuatoriana propuso al gobierno que la contratación de estos profesionales sea con horarios flexibles que permitan a su vez crear 600 nuevas plazas en el sistema de salud público. Hasta este 20 de noviembre se receptaron las hojas de vida de los médicos especialistas que aplicaron a las 347 vacantes que dejaron los galenos cubanos. Según la ministra de Salud, Catalina Andramuño, son más de 1.000 carpetas. Tenemos que revisarlos ya hasta fin de noviembre porque los médicos ya entrarían a trabajar en el mes de diciembre. Recordemos que no solo son médicos, también son tecnólogos en fisiatría, tenemos también licenciadas en enfermería. Lo que aún no se decide es bajo qué modalidad serán contratados, ya que existe una propuesta que fue presentada este miércoles al presidente Lenín Moreno por parte de la Federación Médica Ecuatoriana, la cual plantea flexibilidad laboral para incentivar el interés de trabajar en el sector público. Su representante, Ernesto Carrasco, la detalla. Que se creen jornadas especiales de trabajo de 6 horas y de 4 horas que permitan despertar el interés de los especialistas en regresar al servicio público. Ya estamos trabajando hace un mes para poder tomar una decisión. Según Carrasco, con esta optimización de gastos, incluso se podrían crear 600 nuevas vacantes para especialistas, tomando en cuenta que existiría un ajuste salarial. Esto es bien visto por Ana María Díaz, quien a pesar de ser especialista, no ha conseguido una plaza. Yo hace 2 años soy especialista y no he podido acceder a un trabajo estable como especialista por la falta de vacante. Así como ella, dice Diego Novoa, médico del Hospital Pablo Arturo Suárez, hay más profesionales de la salud que esperan por esta oportunidad. Se han graduado también recién como especialistas y que están esperando a una plaza. Jennifer Espinosa, Medios Públicos. PAN Ecuador traslada sus operaciones a diversas comunidades con las jornadas El Banco en la Calle. En Balsar, en la provincia del Guayas, los ciudadanos conocieron los servicios de la banca pública y participaron en un diálogo en donde se expusieron las necesidades para los sectores ganadero y agrícola. La convocatoria se realiza a vísperas de iniciar el periodo de siembra, socializando las facilidades que ofrece la línea de financiamiento. Una de ellas es el capital de trabajo revolvente para que sus trámites sean una sola vez por 3 años y puedan ellos tener facilidades de recursos cada vez que tengan que sembrar, ¿no? Y que no sean trámites largos, reducir esos procesos crediticios y que la mayor cantidad de gente pueda acceder. Ganaderos y agricultores del Cantón Balsar destacaron que se propicien espacios de diálogo, acercando los servicios estatales a sus comunidades. Para que ellos dialoguen directamente con el agricultor, con el deudor y con el solicitante para podernos comprender y entendernos mejor. Nosotros no pedimos que nos regalen nada, pero que sí hayan créditos a largo plazo y con un interés súper bajo.
porque el ganadero es el que más impuestos paga. Estoy encantado que han venido a ver las necesidades del pueblo que realmente el agricultor necesita. Asimismo, durante el diálogo entre representantes de la banca pública y de los sectores productivos, se desarrolló también la jornada El Banco en la Calle. Intentamos dar crédito en la calle, generamos carpas de atención y de solicitudes, ingresos de créditos y aprobaciones de crédito, y con eso intentamos ayudar a la gente lo más posible, ¿no? La tarea se enmarca en el trabajo que el Gobierno Nacional realiza en territorio. Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. Mantener un diálogo con las comunidades y generar valor agregado en la cadena de producción de las actividades mineras son mecanismos claves para fortalecer la transparencia y sostenibilidad de la minería legal en la región. Dos conclusiones que se alcanzó durante la 10ª Conferencia de Ministerios de Minería de las Américas que se desarrolló aquí en Quito. ¿Cómo lograr la transparencia, confiabilidad y sostenibilidad de las actividades mineras en las Américas? Es la pregunta que concentró la atención de los invitados durante el cierre de la 10ª Conferencia de Ministerios de Minería de las Américas que se realizó en Quito. Primero, somos la zona del mundo con mayor conflictividad socioambiental. En este sentido, el expositor chileno Álvaro García, exministro de Hacienda de Chile, indicó la importancia de alcanzar un diálogo informado con las comunidades por parte de los 3 actores involucrados e interesados en la actividad minera. Esas consultas ambientales, primero, son tardías, ocurren después de que el proyecto de inversión ya ha sido diseñado, y por lo tanto la ciudadanía no tiene posibilidad de intervenir en el diseño del proyecto. No obstante, para el expositor es importante lograr primero la sostenibilidad de las actividades mineras en la región a través del aprovechamiento del encadenamiento productivo que se desprende precisamente de esta actividad. Como les decía, América Latina produce aproximadamente el 40% del cobre del mundo y exporta menos de medio punto porcentual de las tecnologías utilizadas para producir cobre. Cuando avanzamos en esa dirección, no solo expandimos el impacto socioeconómico de la minería. Una idea que es compartida por Alexander Oliveira, secretario de Transformación Energética de Brasil. Y todo esto revertiendo en beneficio de las sociedades locales. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. 20:34. Esta noche en el espacio de entrevistas nos acompaña Camilo Pinzón, presidente del directorio de Alianza para el Emprendimiento e Innovación, con quien conversaremos sobre la ley de emprendimiento e innovación que se encuentra lista ya para ser analizada en un segundo debate en la Asamblea Nacional. Buenas noches, señor Pinzón, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, un gusto estar aquí. Muchas gracias. Bueno, este es un tema que está pendiente en la Asamblea Nacional. La propuesta ya se definió analizarla y debatirla en el mes de febrero de este año en la Asamblea, pero finalmente no se ha logrado dar trámite. ¿Qué expectativas tiene el sector de la innovación frente a esta propuesta legal? Bueno, hay que entender que la propuesta que fue elaborada con participación del sector público, el sector privado de la academia, durante muchos años, ha sido remitida tanto a la Asamblea como al Ejecutivo. La Asamblea ha recogido una parte de esa propuesta, lo ha transformado en un proyecto de ley y es lo que ya ha pasado en el informe de primer debate y está listo para segundo debate. Y está pendiente retomar además algunas de las propuestas que se han hecho el Ejecutivo para incentivar el crecimiento, que ya incluye otro tipo de incentivos y eso todavía está pendiente. Pero de todas maneras, esta propuesta y esta parte que ya está en la Asamblea lista para segundo debate, no vemos razón de seguirla dilatando. Es algo que se podría ya empezar a trabajar y es parte de apoyar a los incentivos y a los proyectos que necesita el gobierno en este momento y el país para incentivar crecimiento económico. ¿Y qué planteamientos se están presentando en esta propuesta que debe ser ya tramitada por la Asamblea? Bueno, en la parte de la Asamblea, como ustedes saben, la ley ecuatoriana no permite generar incentivos directamente por parte de la Asamblea, tienen que ser presentados por el Ejecutivo. Exactamente. Pero hace algunas reformas interesantes en algunos temas. Por ejemplo, primero le da institucionalidad a la articulación que se requiere en el sector público, porque ahora está disperso en distintos ministerios los temas de emprendimiento e innovación. ¿Se crea una nueva entidad, acaso? Yo esperaría que no se cree una nueva entidad, más una competencia clara de articulación de distintos actores y que dé viabilidad además a la participación del sector privado en la promoción del emprendimiento y la innovación de alto impacto, porque además hay que resaltar que estamos promoviendo
la incorporación del sector informal, obviamente, al sector formal, pero sobre todo promover que aquellos emprendedores que tienen proyectos de alto potencial, es decir, que pueden generar rápidamente empleo, que pueden generar rápidamente ventas y por lo tanto rápidamente ingresos, incluso hasta para el fisco en el Ecuador, sean potenciados a través de distintos temas. Otro de los temas, por ejemplo, que se menciona es la posibilidad de abrir nuevas formas de financiamiento que no necesariamente sean bancarios, como es el financiamiento, que en el término que se utiliza en inglés es crowdfunding, que básicamente... ¿En qué consiste el crowdfunding? El crowdfunding consiste en que un emprendedor puede financiarse a través de la colaboración de la ciudadanía en sí mismo, a través de precompra de sus productos, a través de micropréstamos que masivamente pueden generar financiamiento, y obviamente esto tiene que ser regulado para que no sea mal utilizado, pero hoy en día no está, entonces no se puede hacer, o también participación accionaria o otro tipo de mecanismos. ¿Y cuán beneficioso ha resultado la aplicación de crowdfunding, por ejemplo, en otras economías, en otros países, para el tema de emprendimientos? Claro, esto es una industria enorme, no solamente el crowdfunding, sino todo lo que involucra el financiamiento de riesgo hacia emprendedores, personas que a través de mecanismos de inversión accionarial o a través de otro tipo de mecanismos como participación en riesgo, financian a través de mecanismos que no son bancarios, es decir, que no exigen garantías o que no exigen algo que en el sistema financiero está bien, no lo estoy criticando, pero no se pueden salir. Los países que crecen rápidamente en economías se apalancan necesariamente en estos mecanismos de financiamiento que en el Ecuador todavía están en etapas tempranas y hay mucho potencial. Y no solamente eso, el Ecuador, al ser un país dolarizado, puede pensar en grande, en ser un hub de servicios financieros para emprendedores para toda la región, para Latinoamérica. Entonces, no hay que pensar que el emprendimiento es algo para hacer cosas chiquitas. No, es una gran oportunidad y un sector de alto potencial a desarrollar en el país. Bueno, ¿cuál es la realidad de los emprendimientos actualmente en el país? ¿Ustedes manejan indicadores que muestren la incidencia de los emprendimientos en la economía nacional? Sí, por supuesto. Bueno, hay algunos indicadores. Primero, hay que entender que en Ecuador, 1 de cada 3 ecuatorianos aproximadamente genera un empleo para llevar ingresos a su hogar. De esos, la gran mayoría son empleos o emprendimientos de subsistencia, es decir, unipersonales y que tienen lamentablemente bajo impacto económico, pero alta importancia para la subsistencia de la economía familiar. Pero hay un porcentaje importante que ha venido creciendo en los últimos años más rápido que otras economías de Latinoamérica, que es el emprendimiento por oportunidad, que son emprendimientos que pueden rápidamente escalar, que rápidamente pueden generar empleo y que rápidamente pueden aportar a la economía del país. ¿A qué tipo de actividades están vinculadas este tipo de emprendimientos? Están vinculadas al área de tecnológica, al de agroalimentos, a la de turismo, a la de servicios en general. Si uno ve otras economías y se compara con otras economías en la región, la mayor cantidad de empleos vienen de empresas que no han sido generadas sino hace solo 5 años. Entonces son los mayores generadores y motores de generación de empleo, de divisas y por lo tanto de recursos para el fisco en términos de crecimiento. Tal vez al principio no sean tan importantes, pero en crecimiento y en potencial es importante empezar a trabajar con eso con mucha decisión política desde ya. ¿Qué se puede hacer en el tema de educación en negocios innovadores, teniendo en cuenta que hay varios negocios que arrancan inicialmente, tienen un tiempo de duración y finalmente cierran, decaen? Esto pasa muy comúnmente con los emprendimientos. Sí. ¿Cómo lograr que la educación finalmente de los emprendedores les permita a ellos dar sostenibilidad a un proyecto a mediano o largo plazo? Bueno, el Ecuador tiene una tasa alta de mortalidad de empresas de reciente creación. ¿De cuánto es? Varía cuantificado un poquito. Para tener una idea? Sí, pero aproximadamente estamos hablando de un 70 al 80% de empresas que inician y no pueden continuar. Más allá del indicador, lo importante es que muchas de esas empresas fracasan no porque el producto sea malo, sino porque no tienen el ecosistema de financiamiento de apoyo. Otra cosa, quebrar una empresa en una etapa inicial no necesariamente es malo y es otra de las cosas que estamos proponiendo. No hay que satanizar ese tema. No hay que satanizar. Y dentro de una de las propuestas y de lo que se está incluyendo justamente que ha acogido la Asamblea es el reemprendimiento. Porque ahora, si tú ofreces algo, por alguna razón te fue mal, de buena fe,
entras en central de riesgos, nunca más te pueden prestar hacer un crédito. Y se generan limitantes, claro, complicaciones. Complicaciones. Claro. Cuando esta persona ya aprendió y lo que necesita es salir rápido de eso. Así es. Entonces, la economía ecuatoriana necesita rápidamente recuperar a estas personas, evitar seguir que el Estado siga imponiéndole tributos y cosas que ya no son necesarias y pueda salir rápidamente a generar riqueza. Muy bien, muchas gracias, señor Pinzón, por la explicación y bueno, esperemos que finalmente la Asamblea Nacional ponga en la agenda de trabajo el tratamiento en segundo debate de esta ley de emprendimiento e innovación que, entre otros, busca generar un ecosistema, como usted ha mencionado, para que finalmente los emprendimientos y las ideas innovadoras puedan prosperar y seguir adelante, beneficiando a muchos y miles de ecuatorianos, ¿no? Así es. Mañana yo soy parte de la red, la AI, que es la red de emprendimiento e innovación más importante del país. Entregaremos los premios al emprendedor del año, al innovador del año, y realmente ahí se vive una fiesta y se puede ver algo que los ecuatorianos tenemos que creérnosla. Tenemos emprendedores de alto potencial, de calidad mundial y que pueden cambiar la historia del país. Muy bien, gracias Camilo y éxitos en el evento del día de mañana. Muchísimas gracias. 20:42. Agradecemos a Camilo Pinzón, presidente del directorio de la Alianza de Emprendimiento e Innovación. Vamos a hacer una pausa, regresamos en breve con más. Sigan con nosotros. Tras el anuncio del gobierno interino de Bolivia de una próxima convocatoria a elecciones generales, el expresidente Evo Morales se refirió a esta decisión y a su situación como mandatario. Mientras tanto, aún se desconocen los mecanismos para realizar nuevos comicios. Tras la decisión del gobierno interino de Bolivia de realizar una convocatoria a elecciones generales, el expresidente Evo Morales se refirió en conferencia de prensa a su situación como mandatario. Si la Asamblea no ha rechazado mi renuncia, sigue siendo presidente. Y además de eso, soy presidente electo que he ganado la primera vuelta. Además pidió la intervención del Papa Francisco y de instituciones internacionales. La Iglesia Católica, Naciones Unidas y otros, para que haya una comisión de la verdad sobre la elección del 20 de octubre. Frente a la situación que vive Bolivia, la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Iglesia Católica en ese país pidieron a Áñez y a Morales establecer un diálogo que garantice el retorno de la tranquilidad a la nación. Ante ello, el gobierno interino de Yanín Áñez anunció que en las próximas horas convocará a elecciones generales. Buscaremos otros mecanismos, pero de que elecciones van a haber en el país, sí, nosotros lo garantizamos. Una decisión que fue respaldada por la presidenta del Senado boliviano, Eva Copa, quien indicó que las elecciones generales deben realizarse lo antes posible. Se van a acelerar este proyecto de ley que hemos presentado nosotros, tiene por objetivo reducir plazos, ver tema de requisitos, cosa que se pueda reducir el tiempo y podamos ir lo más antes posible a estas elecciones. Hasta el momento se desconoce el mecanismo legal para esta convocatoria, aunque se manejan las opciones de un acuerdo con la Asamblea Nacional y la emisión de un decreto presidencial. Coralía Pérez, Medios Públicos. Y el tono de las protestas que se desarrollan desde hace más de un mes en Chile se incrementa. Aunque las manifestaciones ya no son multitudinarias, la violencia y la represión siguen en aumento. Lo que empezó como un llamado de los universitarios chilenos a colarse en el metro de Santiago para protestar contra el aumento de la tarifa, se convirtió en una revuelta social sin parangón en las últimas 3 décadas. Las protestas en Chile se han extendido por más de un mes y han cobrado la vida de al menos 23 personas, 5 de ellas presuntamente a manos de agentes del Estado, además de 2.381 heridos hospitalizados, de los cuales 222 tienen graves lesiones oculares. Las marchas comenzaron siendo multitudinarias. El 25 de octubre, por ejemplo, más de 1 millón de personas se concentraron en Santiago, pero han ido perdiendo fuerza con el paso de los días, aunque los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad han subido de tono. Así se comprobó durante los choques en los que agentes dispararon bombas lacrimógenas y perdigones y los manifestantes lanzaron piedras. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, un ente público e independiente que ha monitoreado las revueltas desde el inicio y actualiza diariamente los datos de heridos y detenidos, insistió este martes en la urgencia de que el Parlamento apruebe un proyecto de ley para actualizar los protocolos policiales.
En las calles aún existe descontento social, pese a las medidas anunciadas por el gobierno y al acuerdo parlamentario sobre una nueva constitución. Coralía Pérez, Medios Públicos. Los últimos incendios que se registran en el este de Australia dejan imágenes de ciudadanos que abandonaron sus viviendas y a colonias de koalas afectadas. El verano aún no ha comenzado en Australia, pero la temporada de incendios forestales ha empezado más fuerte que nunca y puede que dure por muchos meses debido al pronóstico del tiempo que prevé sequía y fuertes vientos durante las próximas semanas. Todos los estados australianos están luchando contra los incendios forestales, pero la costa este, que abarca las regiones de Nueva Gales del Sur y Queensland, son las más afectadas. Los incendios han provocado la evacuación de numerosas poblaciones. Incluso la calidad del aire en la ciudad de Brisbane el 12 de noviembre fue catalogada como de insalubre. En Sydney es común ver el cielo rojo en los atardeceres de la última semana. Hasta el pasado 17 de noviembre, 1 millón de hectáreas se habían quemado y se han registrado 4 muertos. Además, se estima que unos 350 koalas hayan muerto en los incendios, además de canguros, aves, zarigüeyas y tortugas. En las redes sociales ya se ha viralizado un video en donde se observa cómo un koala ha sido rescatado. El ejemplar ahora se encuentra en estado muy delicado y bajo cuidados intensivos. Con varios meses de intensos incendios forestales en camino, los jefes de bomberos están extremadamente preocupados por la fatiga y el estrés de quienes trabajan para apagar las llamas. Carla Arzentales, Medios Públicos. Con el fin de mejorar la comercialización de los productos agrícolas a precio justo y sin intermediarios, el Ministerio de Agricultura promueve en todo el país las ferias agroproductivas de la mata a la mesa, un espacio que permite promocionar una alimentación saludable y dinamizar la economía de las comunidades rurales agrícolas. El próximo 23 de noviembre, la feria se desarrollará en la explanada del Estadio Alberto Spencer en la ciudad de Guayaquil. Acercar los productores con los consumidores para que primero entren en contacto, para que el consumidor sepa de dónde viene, que atrás de cada producto que compra, atrás de un tomate hay una familia, hay un rostro, hay una historia, hay todo un trabajo, un sacrificio. Va a permitir que esta intermediación, que es buena, es positiva en muchos casos por temas de consolidación de volúmenes, transporte y todo, tampoco abuse mucho del productor. Y pues siempre el Ecuador, siendo un país agropecuario, nos interesa que todos los ecuatorianos sepamos de dónde viene lo que consumimos y de la importancia que tiene un productor dentro no solo de la economía familiar y de la alimentación familiar, sino dentro de la economía de todo el país. El Cantón Durán, en la provincia del Guayas, cuenta con nuevo relleno sanitario. La obra, que supera los $2 millones, mejora la calidad de vida de los ciudadanos y organiza el trabajo en áreas de reciclaje. La intervención se realiza luego de cerrar un botadero de basura en condiciones de insalubridad para la ciudadanía, actuando de manera emergente como método de prevención en la construcción del relleno sanitario. Basura por doquier, chimeneas, gallinazos y gente haciendo disque reciclaje en una forma infrahumana. Ustedes están en este momento, había basura de una altura superior a 5 metros y retiramos más de 59.000 metros cúbicos de desechos que no fueron tratados por muchos años, o al menos por los últimos 5 años. El relleno sanitario, ubicado en el kilómetro 14 vía Durán-Tambo, también facilita el trabajo del consorcio Durán Limpio, que descarga sus desechos en un lugar ahora más adecuado. Recordemos que Durán genera alrededor de aproximadamente 300 toneladas de basura al día, así que es súper importante que tengamos y contemos con un relleno sanitario. Asimismo, la obra promueve el trabajo organizado en distintas áreas de reciclaje. Les pedimos que se retiren, que ya vamos a buscar el procedimiento para que ellos sean parte de esta cadena de trabajo y que sea algo digno. Ese es el trabajo que estamos haciendo. Vamos a buscar, en base a los estudios que teníamos, vamos a actualizarlo, buscar a un concesionario, un operador, inversión privada que se haga cargo del relleno sanitario. Son más de $2 millones que se invirtieron para el reordenamiento, corrección y adecuación de la zona impactada por residuos sólidos para disposición final. Guadalupe Ayoví, Medios Públicos.
Y con la firma de un convenio interinstitucional, la Prefectura de la provincia de El Oro y la Municipalidad de Machala iniciaron los trabajos de limpieza de 14 kilómetros de canales. Un convenio de cooperación interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de El Oro y la empresa pública municipal Aguas Machala permite realizar trabajos de limpieza, desbroce y desbanque de 10 canales de drenaje en la ciudad de Machala. Nos permite brindar una respuesta oportuna a nuestros ciudadanos ante cualquier evento adverso que pueda presentarse. 17 barrios son los beneficiados con este convenio que permite cambiar la calidad de vida de los habitantes, puesto que estos canales son receptores de aguas servidas, monte y basura. Para nosotros es un gusto y un placer inmenso recibir este tipo de obras porque nunca en la historia se ha visto esto. Hay muchas necesidades en el barrio, se necesita de relleno. Es agua, los contornos, la luz no hay servicios básicos. Son 14 kilómetros de canales que en época de invierno rebotan causando graves daños a los pobladores. Se acerca el invierno y de alguna forma afecta, genera un impacto. Lo que nosotros vamos a generar es a reducir los impactos que se puedan generar en esta temporada invernal. Dios quiera que sea floja, ¿no? Pero que igual llueva porque es importante para la agricultura. Para el cumplimiento de esta obra se ha asignado un presupuesto de $141.000. Maritza Castillo, Medios Públicos. Un aluvión causó daños en 7 viviendas y dejó sin servicio de agua potable a 7 comunidades de Flores en Riobamba, en la provincia de Chimborazo. Las autoridades trabajan para mitigar las afectaciones. Las fuertes lluvias y el granizo que se precipitaron en la parroquia Flores del cantón Riobamba formaron un aluvión que afectó a 8 familias y puso en riesgo 7 viviendas. Como a las 2 comenzó, de ahí como pasó un poquito, de ahí otra vez comenzó agua todito, llena nomás por dentro de agua. Gallinitas así también ya se han ido del aguacero, no sé dónde estarán, se perdieron. Pero la mayor preocupación es que el lodo comprometió el sistema de agua potable que abastece del líquido vital a 7 comunidades. Está inutilizado, puesto que se quedó enterrado dentro del lodo. La intervención de las diferentes entidades gubernamentales y los gobiernos autónomos descentralizados mitigan los problemas que se presentan en el sector. Llegó un tanquero de 15.000 litros en la tarde y se entregó el líquido vital hasta las familias que han sido afectadas. Sin embargo, esta atención va a ser permanente mientras se efectúen trabajos de reparación en este sistema de agua. El Ministerio de Agricultura también efectuó una evaluación y los resultados también preocupan. La mayor afectación en cultivos es el tema de pastos naturales realmente. Ahí tenemos un serio problema. Mediante la Secretaría de Riesgo se adquirieron tanques reservorios para agua potable que serán ubicados en las comunidades afectadas, mientras que el Ministerio de Agricultura y Ganadería adquirirá forraje para alimentar al ganado. Gonzalo Parra, Medios Públicos. Gracias a David y con esto finalizamos Telediario Estelar. Amigos, gracias como siempre por acompañarnos. Mañana muy temprano, 6 de la mañana con noticias y entrevistas para todos ustedes. Feliz noche.